Francés llamado Henri Charrier, más conocido como Papillon, un personaje bien peculiar que cuenta en su libro que él fue acusado de un crimen en Francia que nunca cometió. Él pregonaba su inocencia, intentó fugarse 3 veces, a la tercera vez logró hacerlo, y ahí él cae a Colombia, y de Colombia pasa por frontera a Venezuela, donde se radica prácticamente. Y de ahí él siempre tuvo la idea de hacer en Caracas un café al estilo París, su ciudad natal. Y él funda, entre otros negocios, el Gran Café, tal como él lo avisoraba de francés, con cierta reminiscencia francesa. Después del señor Henri Charrier, él como buen bohemio y como buen artista, escritor, sabía muy poco de lo que era el comercio, y el negocio pues no lo tuvo que cerrar, conveniéndoselo a unos italianos que también siguieron más o menos la misma rutina de ser bohemio y no supieron gerenciar el negocio, y después de eso se lo venden a unos portugueses. Entre esos portugueses luego le venden a otros que son prácticamente desde ahí hasta acá, estamos esa misma generación. El Gran Café, esto era parte de la pequeña República del Este, del Triángulo de las Bermudas. Aquí venía la gente del Techo de la Ballena, aquí venía la gente que hicimos taller con Antonia Palacios, aquí venía la gente que yo fui becada del CELAR, y era más o menos la misma gente. Y esto para mí tiene una grata recordación de una época maravillosa, y casualmente accedí a esta entrevista porque este tema me es muy, muy amado. Y es amado porque es parte de una Caracas que ya no existe. Este era un sitio maravilloso, realmente maravilloso, con grandes encuentros. En ese entonces venía aquí poetas, aquí venía Adriano González León, aquí venía muchísimos bailarines, Abelardo Gameche, Laura Nazoa, el negro de Edesma, se la pasaba aquí también. Venía muchísima gente y esto era como un lugar de encuentro. Bueno, resulta que el Gran Café propiciaba los amores. Aquellos amores locos, una noche loca, una noche de copas. Propiciaba, claro, eran cosas mucho más sanas, ¿no? Hubo romances que aquí empezaron y siguieron y duraron muchísimo tiempo. No fue mi caso. Pero esto propiciaba muchísimas cosas. Y era, cónchale, el lugar más amado de mi infancia y de mi juventud. El más querido de todos. Y créeme que con todo y que haya descubierto otros lugares, no sé si descubierto, pero creado otros lugares, el Gran Café siempre estará en mi corazón. Y no es por el café, es por el lugar lo haces tú. Y era un ambiente, era como cuando se reúnen un montón de factores para que todo sea perfecto, y esto era perfecto. Había mucha gente que sí podía tener los medios económicos, pero no tenían la capacidad del conocimiento, y venían a pagar los cafés para oír hablar, y eso era muy importante. Conocí un tipo que tuvo 3 meses circundando la mesa, hasta que una vez lo invitaron a que se arrimara y el tipo lo confesó. 3 meses, un maracucho, gaitero, que después nos compuso una gaita ahí para los artistas plásticos y los poetas, ¿ya? Pero él dice, no, 3 meses, se sentaba siempre cerca, ¿no? Y eso no lo dudo porque eso lo hicimos nosotros también. Yo me aproximé al Gran Café, digamos, en 1969, cuando había la renovación universitaria. Y se vivía, efectivamente, en ese momento, la época más interesante. El caudillo de esto era Adriano González León, obviamente, y la República del Este
más que el Gran Café exactamente, pues todo este ambiente fue una experiencia maravillosa que creó un grupo de escritores que valoraba mucho lo nostálgico, no lo bohemio, que Adriano González León, el más caracterizado en eso, pero otros también, Ludovico Silva, etc. Ellos venían, y esto es importante decirlo, ellos venían todos de haberse emocionado con la época de la guerrilla. A la generación de ellos, Fidel Castro les creó una impostación, una ilusión. Vamos a hacer una gran revolución. Y ellos se embalaron con excelente intención poética en eso. Eso fracasó. Y entonces vino una suerte de nihilismo, de borrachera sistemática, de lo que bautizó Adriano como la literatura oral. O sea, había que hablar mucho y no escribir libros. Y eso se convirtió en un estilo, en una moda, en una obligación. La mejor época de esto es justamente los años 60 finales y los años 70. En los años 70 hubo una verdadera autoridad moral de estos bohemios, pues, que es a lo que se refiere Chelena Mendoza cuando nombra esas cosas. En el día tenía una doble vida, pues. En el día era maestra y en la noche era actriz bohemia, pertenecía a la bohemia. Entonces, de allá, de esos espacios del Ateneo de Caracas, donde nosotros nos movíamos, nuestro sitio de encuentro era el Gran Café. En esa época, el Gran Café era el Gran Café, un sitio a donde nos sentíamos plenamente identificados y a donde nosotros podíamos hacer con la gente que pasaba, que era prácticamente todo Caracas, porque esto era el sitio que, digamos, el sitio más agradable en Caracas era esta Sabana Grande. Yo empecé a venir al Gran Café a eso de las 2 de la mañana porque era el único lugar que estaba abierto todo el tiempo. El Gran Café cerraba a las 4 de la mañana la puerta de acceso al café, quedaban las sillas que nunca las quitaban y las mesas y lavaban el piso, ¿verdad? Y a las 5 abría de nuevo. Y la razón fundamental de venir al Gran Café es que la gastronomía era exquisita, ¿verdad? Aquí se comía muy bien. El café era excelente, todo lo que se comía aquí era muy bueno, desde un pastelito, un sándwich o lo que fuera, aquí era excelente. Y era un lugar de encuentro, donde, bueno, venía todo tipo de gente y tenía esa ventaja de que eran 23 horas al día que estaba abierto el Gran Café. Como a esa hora que estaba abierto el Gran Café estaba prácticamente todo cerrado, a veces recalaba mucha gente de la República del Este. En la República del Este yo fui ministro del Interior del gabinete de Caupolicán Ovalles, ministro de Relaciones Interiores. Y bueno, había momentos en que era aguda la cosa, porque había que desarmar a gente que andaba armada, echando tiros. No eran tiros a nadie, realmente nunca mataron a nadie, pero sí había golpizas, porque a veces, bueno, cuando la gente toma tragos, se le pasan los tragos y eso concluye a golpes. Y en el gabinete de Millo Vestrine fui ministro de las profundidades. Hay una anécdota muy buena de Paul Cordero, recientemente fallecido. Paul Cordero está sentado aquí en esta mesa, precisamente porque la mesa mía es esta, siempre, si no es esta, es aquella de la esquina. Y está Paul Cordero aquí reflexionando, golpe de 3 de la tarde. Yo decía, bueno, tú no estás falta de pastilla, pues la pastilla es a las 4, entonces tenía que tomarse una pastilla a las 4 de la tarde. Y está así, ese cuento de que tú estás pensando, a mí tú no me lo metes. Entonces, él llega y me dice, Pedro, Dios y el diablo son solteros, ¿por qué será? Estoy aquí en calidad de entrevistado porque tuve una relación con el Gran Café cuando el Gran Café vivía su esplendor.
bueno, quizás ya tenía años de esplendor, pero yo lo viví a finales de los años 70, principios de los años 80, que era un muchacho yo y estaba bajo la tutela de varios intelectuales que eran como mis padrinos. Uno de ellos era Osvaldo Trejo, gran escritor, narrador venezolano, diplomático, poeta, y iba mucho al Gran Café, yo iba mucho con él. Allí también a veces iba Antonia Palacio, allí se reunía William Niño Araque, Vasco Cinetar, que eran todos jóvenes, Armando Rojas Guardia, Pedro Terán, una serie de artistas jóvenes que ahora somos viejos, pero que en ese momento éramos jóvenes. Y bueno, estábamos allí siempre aprendiendo. Era lo que caracterizaba al Gran Café y al Triángulo de las Bermudas y a la Vesuviana, que era otro café, era la tertulia, que es típica de los grandes cafés en Buenos Aires, en Madrid. Es una tradición francesa, italiana y es más mediterránea que anglosajona. Estaban personajes como Pascual Navarro, como Adriano González León, que a veces se acercaban no por uno, a la mesa de Osvaldo y de la gente que estaba con Osvaldo, David Suárez, el guionista, Román Chalbó también, que era joven. Cabrujas también lo llegué a ver y sentarme con él en la mesa. Entonces uno aprendía mucho de esas personas porque, bueno, la idea griega de que los viejos le dan a los jóvenes el conocimiento. El Gran Café, el Gran Café. El Gran Café ha sido, yo creo que la vida de todos los caraqueños. Yo tengo 54 años y no sé exactamente en qué año fue, pero 70, 80, en esos 20 años fue muy activo el Gran Café. Fíjate que nosotros, me estoy acordando que en el Gran Café se ha movido con la historia de Venezuela. Creo que durante el gobierno de Luis Herrera Campi, si no me equivoco, que fue hacia los 80, hubo el 1 por 1, que se puso de moda Giordano, Frank Quintero, Colina, bueno, estaba también Franco De Vita, Ricardo Montaner, y entonces se encontraban también aquí en el Gran Café, era el encuentro de los artistas. Entonces el Gran Café es un punto como energético, ¿sabes? Donde dependiendo de la época, de que nos hemos encontrado y del gobierno que ha estado pues, en ese momento, la gente se ha movido hacia ese sentido. Hoy en día, quizás con mucha tristeza, me viene entonces la nostalgia que siento que no es el Gran Café. Ahora que volví, sentí un Gran Café como triste, como venido a menos. No era la misma gente, esos intelectuales brillantes. El Gran Café tiene los toldos rotos, que dan vergüenza, 6 mesas, público diferente. No sé, bueno, el Boulevard cambió y el Gran Café cambió y ya no es lo mismo y bueno, se perdió ese Gran Café. ¿Por qué le quitaron las mesas y las sillas? ¿Por qué? Y estas pedazos de silla tan horrendas, ¿por qué? Esto es una silla maravillosa. Mira estos toldos que lo que dan es pena. Esto no debería ser así. Esto es un aporte a la belleza, al ornato de la ciudad. Ah, no, pero aquello sí vale y esto no. Eso no se hace. No se hace. Estudiarlo porque cuando el Gran Café era un punto energético, ahora no lo es. No se encuentran los pintores, no se encuentran los poetas. La bubonería. Es decir, esto se convirtió en el Saigón, realmente. Ya entiendo, oye, me estoy reflexionando de verdad, que empezaron un bubonero, 2 buboneros, 3 buboneros, y cuando vinimos a ver, te había de punta a punta, desde la salida de la estación del metro aquí, donde está la previsora, hasta Chacaíto. Y eso llegó a un punto donde los buboneros comenzaron a construir, óigase bien, con bloques, cemento, pequeñas estructuras, como por locales, donde vivían
Es decir, una vez me llamó mucho la atención porque estaban viendo casualmente una película pornográfica. Yo creo que sí, estaba el televisor arriba, pero la gente dormía. Es decir, aquí en el Gran Café. La Plaza Bolívar de Caracas tiene una memoria histórica. ¿Pero por qué? Porque ahí ocurrieron muchos hechos, pero además porque siempre está igual. Si la Plaza Bolívar la cambiáramos, guardando las distancias, pero la cambiáramos todos los años, la gente como que pierde perspectiva de cuándo ocurrió tal hecho y de qué ocurrió, y las diversas generaciones le van cambiando la visión de cómo es. Y esa es una crítica que yo debo hacer a los últimos gobiernos locales, los últimos, no estoy hablando solo de de los anteriores también, en que llega un alcalde nuevo, tiene un proyecto diferente para la ciudad de Caracas, termina destruyendo lo que hizo el alcalde anterior porque a lo mejor no le gustó, no entiende que si algo hizo el alcalde anterior es por algo que de repente se pueda mejorar, pero debemos conservar. Bueno, y vamos obligando a los negocios o a las cosas o a las fachadas de las casas o a las calles, a transformaciones que en muchos casos son absurdas y que no entienden la verdadera esencia de las cosas. Si acaso le vamos a deber algo al Gran Café es eso, la función de los cafés. Muchas veces es esa, democratizar la cultura, democratizar los buenos modales, democratizar el buen gusto, etcétera. Roce social, cuando aparece una persona exquisita que conoce de vinos o que sabe seleccionar la mejor torta, etcétera, lógicamente influye en el ambiente y ejerce una seducción. Entonces, esta persona ejecuta una pedagogía social práctica de culturas cotidianas, y el Gran Café yo diría que cumplió. Y en general el Triángulo de las Bermudas cumplió esa función. No lo quiero decir con nostalgia, porque como dice Walt Whitman, no volverá el día de esplendor en la hierba ni el triunfo de la flor. No añoraremos, encontraremos fortaleza en lo que nos queda. Francés llamado Henri Charrier, más conocido como Papillon, un personaje bien peculiar que cuenta en su libro que él fue acusado de un crimen en Francia que nunca cometió. Él pregonaba su inocencia, intentó fugarse 3 veces, a la tercera vez logró hacerlo, y ahí él cae a Colombia, y de Colombia pasa por frontera a Venezuela, donde se radica prácticamente. Y de ahí él siempre tuvo la idea de hacer en Caracas un café al estilo París, su ciudad natal. Y él funda, entre otros negocios, el Gran Café, tal como él lo avisoraba de francés, con cierta reminiscencia. Que son prácticamente desde ahí hasta acá, estamos esa misma generación. Francesa. Después del señor Henri Charrier, él como buen bohemio y como buen artista, escritor, sabía muy poco de lo que era el comercio, y
el negocio pues no lo tuvo que cerrar, vendiéndoselo a unos italianos que también siguieron más o menos la misma rutina de ser bohemio y no supieron gerenciar el negocio, y después de eso se lo venden a unos portugueses. Entre esos portugueses luego le venden a otros.